Hola jóvenes, bienvenidos a la resolución de este simulacro para el sistemático de funciones. Vamos a empezar con el problema 1. Si ustedes se fijan, es una función racional. Cuando vimos esta clase, observábamos que el valor de AX en esta parte de abajo era lo que determinaba la asíntota vertical y esto que sobraba era la asíntota horizontal. Entonces, observen, acá dice que la asíntota vertical pasa por 3. Eso significa que cuando x vale 3, esto se hace 0. Es decir, que el valor de la a tiene que ser 3 también para que 3 menos 3 nos dé 0. Y si comparamos, pues la única que tiene valor de 3 en la parte de abajo es la opción B y también la opción E. Para salir de duda, pues tendríamos que utilizar la asíntota horizontal, que si observan pasa por el punto 2 y ese es justamente el valor de B. Por lo tanto, la solución para este problema es el inciso E. Porque recuerden, la asíntota vertical ocurre cuando vale el valor de A, en este caso es 3, y la asíntota horizontal, en este caso cuando B vale 2. Y ahí pueden comparar que coincide con el inciso E. El segundo problema es muy similar. Hay que recordar que la asíntota igual acá, esta línea guía, que es la horizontal, depende del valor de K. Y ustedes ven acá que pasa por menos 3. Entonces lo único que tienen menos 3 es el inciso B y el inciso C. ¿Cómo saber cuál es la correcta? Pues eso dependerá del vértice. El vértice de esta ecuación de raíz cuadrada. Si ustedes se fijan, ocurre cuando x vale menos 2. Es decir, que cuando yo le doy un valor a x igual a menos 2, esta función, toda esta parte valdría 0. Y miren en cuál ocurre eso. Sería en el inciso B, porque si yo pongo que x vale menos 2 más 2 se hace 0. Y de esa manera es donde empieza la gráfica, cuando ocurre el origen, el vértice. Y así sabemos que la respuesta correcta es el inciso B. En el problema 3, solo hay que ver que es una función lineal y observar bien las coordenadas por las que pasa. Aquí no se logra ver bien, pero aquí es menos 1,4. En la de abajo es 3, menos 2. Para saber cuál es la respuesta correcta, pues usamos la fórmula de punto pendiente, que por ejemplo sería así: y menos cualquiera de los dos puntos en y, vamos a usar el 4, entonces y menos 4 va a ser igual, vamos a usar la fórmula de la pendiente, que se restan los dos valores en y, 4 menos 2, es decir 6, porque el 2 cambia de signo, y en la parte de abajo menos 1 menos 3, o sea menos 4. Y esto se multiplica por x menos el punto que agarré en y. Como aquí agarré el 4, le resto el valor que le corresponde en x, que sería menos 1. Entonces menos 1 quedaría como más 1. Y ahora solo basta resolver eso. Aquí noten que podemos simplificar el 6 sacándole mitad, el 4 también, nos queda 3 medio negativo por este signo de acá. Entonces en conclusión, desarrollamos esto y nos quedaría que y es igual, el menos 3 medio multiplica x, entonces menos 3 medio de x, después menos 3 medio multiplica el menos 1, que es menos 3 medio, y el 4 que estaba a la izquierda restando pasa a la derecha a sumar. Y noten, ¿cuál es el que comienza con menos 3 medios? Pues sería la opción C. Y si todavía resolvemos esto, ¿cuánto es 4 menos 3 medios? Nos quedaría la ecuación y igual a menos 3 medios de x, después acá más
Sacamos mínimo con múltiplo de 2 y nos queda 8 menos 3, que esta parte ya sabemos que da 5. Entonces más 5 medio. Aquí solo hubo un error, pero aquí tengo que haber sido el signo más. Y la respuesta entonces sería la opción C. Perdón, no es la C. Si ustedes se fijan en la opción A, sería la correcta, porque aquí podemos sacar en la parte del denominador, que es el 2, el común, después cambiar de posición y esto sería 5 menos 3x igual a y. Y ahora sí es la opción A, la correcta. Y pasamos al problema número 4. Acá nos pide el rango. Si ustedes recuerdan, esta es una función de valor absoluto. Habíamos aprendido que pues, esta era una gráfica del siguiente tipo. Tenemos el plano cartesiano, identificamos el vértice y este signo de acá determinaba hacia dónde era la gráfica, hacia arriba o hacia abajo. Como en este punto es negativo, sabemos que la gráfica es algo así. Y entonces el rango iría a partir de este punto hacia abajo, que es hacia donde se dibuja la gráfica. Hacia arriba pues ya no hay gráfica. ¿Cómo determinábamos ese valor? Pues era el vértice y eso dependía de los valores que estaba aquí para x, pero el que nos interesa es el valor en y, que era este número, pero una vez despejado el valor de y. Si nosotros despejamos y, la ecuación en sí sería esta: y igual a menos valor absoluto de 2x más 3 más 4. Entonces la coordenada en x es cuando lo que está dentro del valor absoluto vale 0, que en este caso sería en menos 3 medio. Pero el valor en y es esto que sobra, el valor de 4. Entonces pueden observar que el rango va desde 4 hacia abajo y abajo se representa con el menos infinito. Y como sí se puede tomar el valor de 4, iría con corchete. Es decir, que la respuesta es la opción A. Sigamos con el problema 5. Dice que dada esta función cuadrática, hay que determinar cuáles de estos enunciados son correctos. Para determinar el rango, así como el problema anterior, la clave está en conocer primeramente el vértice. Si nosotros recordamos, la ecuación general era así: ax cuadrado más bx más c. Y decíamos que cuando tenía esa forma, pues el vértice tenía la siguiente coordenada. En x, o voy a borrarlo, ponerlo mejor x sub v, que es la coordenada en x, es simplemente menos b sobre 2a. Y en y sub v, es la misma función, pero evaluada en el valor de x sub v. Así que determinemos en este problema cuánto vale x sub v. Si comparamos, b es 4, por lo tanto arriba sería menos 4 sobre a valdría 1 medio, entonces 2 por 1 medio se simplifica y solo queda 1. De modo que x sub v vale menos 4. ¿Cuánto es y sub v? Pues y sub v es la función evaluada en ese punto, menos 4. Es decir, nos quedaría igual, aquí y sub v, a 1 medio de menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado sería 16. Recuerden que el signo negativo al elevarlo al cuadrado pues se pierde. Ahora acá más 4 por menos 4, eso sería menos 16 menos 3. Entonces resolvemos esto. La mitad de 16 es 8. 8 menos 16 menos 3. 8 menos 16 es menos 8. Y menos 3, ahí estamos obteniendo entonces
que el valor de y sub v equivale a tener menos 11. Y la gráfica, como pueden ver, abre hacia arriba porque el valor de la a es positiva. Entonces, si nos imaginamos el plano cartesiano, pues la coordenada sería aquí en x menos 4 y en y en menos 11, más hacia abajo. Aquí estaría el vértice y la parábola abriría hacia arriba. Vendría siendo algo así. Y aquí tenemos las coordenadas del vértice. Y como pueden ver, el rango sería desde menos 11 hasta más infinito. Entonces ya podemos observar que la primera afirmación es totalmente falsa, errónea. Vamos al inciso 2. Dice que pasa por este punto, menos 4, menos 11. Eso es correcto porque lo acabamos de determinar. Esas son justamente las coordenadas del vértice. Entonces esta segunda afirmación es correcto. Para la tercera vamos a hacer algo similar al cálculo de y sub v. Como dice que pasa por el punto 2,7, lo que significa eso, que cuando x vale 2, el resultado de y debería de ser 7. Vamos a comprobar esto. Metámoslo acá. Entonces, si x vale 2, nos quedaría un medio de 2 al cuadrado, que eso ya sabemos que es 4, más 4 por x, como x vale 2 sería 4 por 2 y eso es 8, menos 3. Un medio de 4, eso es 2, y 2, bueno, todo esto vale 2, más 8 es 10, y 10 menos 3 efectivamente da 7. Entonces significa que esta tercera afirmación también es verdadera. Por lo tanto, la respuesta correcta es que solo la opción 2 y la opción 3 son verdaderas. Es decir, el inciso D es la solución para el problema 5. Pasemos al 6 ahora. Dice sea f de 2x más 1 igual a 8x más 1. Y nos piden indicar el valor de f de menos 3. Para eso ya habíamos aprendido que solo hay que ver qué valor le doy a la x para que esto que esté adentro sea menos 3. Entonces resolvemos esto. 2x más 1 debe de valer menos 3. Despejemos, el 1 pasa a restar. 2x valdría menos 4. El 2 pasa a dividir y por lo tanto el valor de x que cumple eso es menos 2. Ya teniendo el valor de x, pues lo sustituimos en esta expresión. Ya sabemos que si lo ponemos acá va a dar menos 3, porque 2 por menos 2 es menos 4, más 1 menos 3. ¿Y cuánto va a valer entonces f de menos 3? Pues va a ser igual a 8, según la fórmula, por el valor de x, que es menos 2, más 1. Y 8 por menos 2 es menos 16, más 1 es menos 15. O sea, es la opción D. Vamos con el problema 7. Mira que están bastante fáciles y se hacen en un ratito. Nos dan dos funciones, nos dan la compuesta y nos piden el valor de g de inversa en menos 5. Entonces hay que recordar que esto significa la función f evaluado en la función g de x. Y por datos del problema vale 8x menos 11. Pero por nuestro problema, si aquí yo introduzco g de x, en este valor de la x, también se tiene que hacer acá. Por lo tanto, esto, por definición, vale 4 g de x más 1. Pero por dato del problema es igual a 8x menos 11. Entonces despejemos g de x. Este 1 pasa al otro lado a restar. Queda 4 g de x es igual a 8x menos 12. El 4 a la izquierda pasa a dividir
Y por fin conocemos entonces que la función g de x está dado por 2x menos 3. Ahora, ¿cómo encontramos la inversa? Ya sabemos cuál es el procedimiento para calcular la inversa. Hagámoslo acá. Decíamos que la función vale y igual a 2x menos 3 y despejamos x. El 3 pasa a sumar, y más 3 igual a 2x. El 2 pasa a dividir, y más 3 entre 2 igual a x. Y el paso final es intercambiar las variables. Y por lo tanto, la función inversa de g de x es igual a x más 3 sobre 2. Metemos el valor de menos 5, que es lo que nos piden calcular, y g inversa de menos 5, pues no es más que tener menos 5 más 3 sobre 2. Menos 5 más 3 es menos 2 entre 2. Respuesta final, menos 1. Inciso B. Pasemos al 8. Vamos a usar otro colorcito, este. Dice que tenemos esta función. Además se sabe que f de 3 vale 10. Hay que encontrar el valor de f de menos 2. Bien, entonces pensemos primero, ¿qué valor le doy a la x para que obtenga f de 3? Es sencillo, pueden ver que sería 6, porque 6 menos 3 ya obtengo f de 3. Entonces vamos a hacer que x valga 6. Entonces en esta parte nos quedaría f de 3, obviamente. Pero al otro lado nos quedaría 6 al cuadrado, que eso es 36, más k por 6, que es 6k, menos 2. Pero dice que f de 3 vale 10, entonces se iguala a 10. Y solo es despejar k. El 2 pasa al otro lado a sumar y le restamos 36. Por lo tanto, 6k es igual a 12 menos 36. Eso es menos 24. Paso el 6 a dividir y significa que k vale menos 4. Una vez teniendo el valor de k ya puedo obtener la función general, que sería x cuadrado menos 4k menos 2. Y ahora sí puedo evaluar cualquier valor que yo quiera darle a la x. Entonces, para terminarlo, pensemos qué valor le tengo que dar a x para que x menos 3 sea menos 2. Igual es fácil. Hay que hacer que x valga 1. Porque 1 menos 3 es menos 2. Entonces, si hago que x valga 1, ya tendría f de menos 2, que es lo que me están pidiendo. ¿Y a cuánto va a ser igual? Pues en esta parte, donde está la x, pongo 1. Y sería 1 al cuadrado, menos 4 por 1, que es menos 4, menos 2. 1 al cuadrado es 1. 1 menos 4 es menos 3. Y menos 2. Ahí ya tenemos que la respuesta final es menos 5. O sea, el inciso C. Ya casi vamos a terminar. Vamos con el problema 9. Bien, para resolver esta, recordemos, la gráfica es parecida al problema 1 o 2 que acabamos de hacer. Ok, trazamos el plano cartesiano. Decíamos que el vértice dependía de los valores que hacían que esto que está debajo de la raíz valga 0. Eso es cuando x, si ustedes se fijan, vale 5 medios. Porque si x vale 5 medios, aquí nos quedaría menos 5 más 5, 0. Entonces ubicamos el valor de x en menos 5 medios, que eso es aproximadamente, bueno, menos 2.5. Entonces por acá está el menos 5 medios. Y el valor de y, donde está el vértice de esta gráfica,
es cuando esto vale 0, pues ya sabemos que el valor daría 4. Entonces buscamos 4 en y. Entonces unimos esto para arriba y aquí empezaría la gráfica. En el vértice con coordenada, dice que es 5 medio. Entonces esto mismo pero hacia este punto. 1, 2, 3, entonces acá. 5 medio positivo. Yo estaba usando el negativo. Voy a borrar esto. Y ahora sí. Entonces el vértice es acá. 5 medio, 4. Repito, el vértice se obtiene cuando lo que está debajo de la raíz vale 0. Esa es la coordenada en X. Y la coordenada en Y, pues es lo que está aquí afuera, que en este caso vale 4. Bien, ya tenemos el vértice. Otra cosa, como este signo de acá es negativo, la gráfica significa que va hacia abajo. Se grafica hacia abajo. Y analicemos los demás detalles entonces. Bien, para saber qué tipo de gráfica es, habíamos visto que como X es negativo, entonces va a ir hacia el lado negativo. Por lo tanto, la gráfica viene siendo algo así, como un brazo de parábola. Entonces, noten aquí el inciso B, podemos decir que es correcto. Acabamos de demostrar que el vértice es ese punto. Si pasa por este punto, ya hemos visto que para corroborarlo hay que meter que X valga menos 2 y ver cuánto nos da en Y. Hagámoslo. Si X vale menos 2, aquí queda menos 2 por menos 2, es 4. 5 más 4, eso es 9. Raíz de 9 es 3. Y por lo tanto queda 4 menos 3 es 1. Entonces significa que Y da 1. Y sí, también es válido. Notemos el rango. El rango decíamos que es el valor de acá, que es 4, hacia donde se dirige la gráfica. Como es hacia abajo, es hacia menos infinito. Entonces el rango también es correcto. La recta X igual a 4 es el eje de la gráfica. Así es. Vemos que en este punto, en 4, de ahí no se pasa la gráfica. Es un eje que nos permite trazar el dibujo. El dominio dice que de 5 medio hacia menos infinito. Pues el dominio tiene que ver con el valor de las X. Y miren, aquí tenemos X, va de 5 medio hacia la izquierda. Entonces sí, es menos infinito. Entonces lo incorrecto sería decir esto. Bueno, el dominio ya vimos que si va de 5 medio hasta menos infinito. Y el inciso D es lo incorrecto porque un eje es cuando una figura queda dividida a la mitad. Y esto sería eje si nosotros completáramos la parábola. Pero como solo se está graficando una parte de ella, realmente a eso no se le llama eje, simplemente es un trazo de referencia. Y por lo tanto esta sería la respuesta incorrecta. Ya vamos a finalizar. Vamos al problema 10 ahora. Dice que la función g está dado por esto, la función compuesta aquí está. Indica el valor de esto. Supongo que aquí es función inversa. Bueno, vamos a hacerla así. Es similar al problema 8. Entonces g de f significa esto, que la función g se esté evaluando en f. Es decir que acá, donde está x, voy a poner f de x. Por lo tanto, esto equivale a tener 3 f de x más 2 igual a 15x menos 10. El 2 pasa a restar y quedaría menos 12. Y al dividir entre 3, pues resulta que f de x vale 5x menos 12 entre 3, eso es 4. Calculamos la inversa,
recuerden que eso era despejando x. Entonces este 4 que está restando pasaría a sumar y más 4 igual a 5x. El 5 pasa a dividir y se intercambian las variables. Entonces la función inversa de x sería x más 4 sobre 5. Y evaluemos eso en menos 9, que es lo que nos piden. Entonces f de menos 9 es cuando x vale menos 9, más 4, eso es menos 5, entre 5, respuesta correcta, opción B, que es menos 1. Entonces, como ven chicos, en pocos minutos ya hemos resuelto 10 problemas que son el simulacro para la prueba de funciones, que es el próximo lunes. Entonces estudien este video, repasen todos estos temas y espero que salgan bien en la prueba. Hasta pronto.